Evolución del desarrollo artístico-plástico del niño, de 4 a 5 años. Para hablar de la evolución del desarrollo artístico-plástico del niño, nos vamos a centrar en la clasificación llevada a cabo por Lowenfeld y Lambert. Tras sus investigaciones esquematizan los resultados, señalando que la evolución de la expresión plástica de los niños se desarrolla siguiendo una serie de etapas evolutivas semejantes, aunque no idénticas, ya que no todos los niños pasan de una etapa a otra en el mismo momento cronológico. Hemos escogido a este autor, Lowenfeld, ya que fue el primero en considerar el estudio del dibujo dentro de un contexto más general de la actividad creadora del niño. Las etapas del desarrollo gráfico plástico del niño son: de 1 a 4 años, garabateo; de 4 a 6 años, preesquemática; de 6 a 9 años, esquemática; de 9 a 12 años, realista; y de 12 a 14 años, pseudorealista. Antes de centrarnos en la etapa preesquemática, explicaremos de forma breve la etapa del garabateo. Esta comienza con los primeros trazos del niño, que son realizados por puro placer del movimiento. El niño realiza trazos desordenados en el papel, y poco a poco se irán organizando y controlando. Por lo tanto, el garabato va pasando por sucesivas fases y esta etapa se subdivide en garabato desordenado o descontrolado. Aquí vemos un ejemplo y observamos cómo el dibujo se llega a salir del papel. Garabato controlado. Aquí podemos ver cómo el trazo evoluciona. Y por último, garabato con nombre. Ya empieza a mostrar cierta intencionalidad, aunque puede cambiar el significado que otorga el dibujo. Ahora vamos a hablar de la etapa preesquemática, centrándonos en la edad de 4 a 5 años. A esta edad comienza una búsqueda intencionada de una forma de representación. Se consolidan los primeros intentos conscientes para crear símbolos que tengan un significado, y aparecen las primeras representaciones de objetos y figuras reconocibles para un adulto. El niño mueve ya la muñeca y el pulgar con autonomía, siendo capaz de controlar el movimiento y la dirección del brazo, y es capaz de realizar trazos discontinuos voluntariamente. En esta etapa comienzan a realizar los primeros esquemas de figuras humanas o monigote primitivo o renacuajo. Al principio dibuja únicamente la cabeza y las extremidades inferiores y posteriormente las superiores saliendo del círculo. Después incluye los detalles de la cara, por ejemplo, boca, ojos y a veces nariz. Progresivamente alarga las extremidades inferiores y añade una línea horizontal para delimitar el tronco y poco a poco va bajando los brazos hasta completar el esquema corporal. También realizan ideogramas, que son dibujos que no representan objetos reales, sino que son símbolos sobre principios o ideas, como por ejemplo, principio de vinculación al medio natural, el sol. Dibujan pictogramas, que son representaciones funcionales de los objetos, sus relaciones, sus propiedades, etc. Sobre los 3-4 años, los niños ya comienzan a diferenciar los dibujos de la escritura y se interesa por reproducir ciertas letras como por ejemplo las de su nombre. A continuación, vamos a desarrollar los elementos básicos del lenguaje plástico de la etapa infantil. El color. Esa es la etapa preesquemática cuando comienza a elegir los colores de forma diferenciada, asignando colores según el objeto que estén representando. También lo utiliza según los cánones aprendidos en la escuela o en su entorno. Azul para el cielo, amarillo para el sol. Es importante destacar que la función del adulto es dar todas las posibilidades para que el niño experimente. No se debe nunca obligar a poner un color porque parezca más correcto. La línea traza líneas amplias y sencillas o copiar figuras como un círculo, curvas y líneas verticales y horizontales, aunque no figuras angulosas. La forma. Elaboran esquemas visuales y estructurales muy simplificados y prototípicos de los mismos. El volumen. Se expresa de forma muy básica y es un logro tardío. Los niños en esta etapa no lo consiguen. Dibujan figuras que tienen parte de perfil y parte de frente o dibujos con transparencia. Por ejemplo, dentro de la barriga de la madre se encuentra la figura de un niño. Ahora vamos a explicar un ejemplo de un dibujo realizado por una niña de 4 años. Movía la muñeca y la mano con autonomía, cogiendo el lápiz con 3 dedos pero no como un adulto, y es capaz de controlar el movimiento y la dirección del brazo y realiza trazos discontinuos voluntariamente. Presta mayor atención visual. Se sale de los bordes del dibujo al colorearlo.
Realiza los dibujos haciendo figuras y objetos que ya sí son reconocibles por el adulto, y además estos hacen referencia a objetos reales, el caracol, el sol, etc. En cuanto al color, utiliza diferentes colores y ya tiene en cuenta el color real de algunos objetos que está representando, como por ejemplo los tallos verdes de las flores o el sol amarillo, aunque el dibujo del caracol lo colorea escogiendo los colores por preferencia utilizando los colores que más le gustan. Los dibujos son proporcionados en sí mismos pero en conjunto. La composición que forman todo lo dibujado en el folio no son proporcionales, es decir, que no se respeta el tamaño. Los dibujos aparecen flotando en el espacio, aunque los sitúa adecuadamente a pesar de que no haga ninguna línea de tierra o de separación que separe el cielo de la tierra. El sol lo dibuja arriba con los pájaros y las nubes, y el caracol abajo con las flores. Decir como ejemplo de intencionalidad nos explicó el significado de su dibujo. Por ejemplo, nos dijo que había dibujado este caracol porque esta mañana ha estado jugando con Jara a coger caracoles que aunque son pegajosos y tienen mucha baba les gustan mucho. Este trabajo lo hemos realizado Nazaret Mateos Romao, Estefanía Paredes Moreno, Elena Rivero Jiménez, Almudena Rueda Escribano y Tania Tato Bravo.